Vamos a ver ahora un tema que tiene mucha relación con la vida en común, comunitaria, y es el tema de la autoestima, porque esto luego tiene, como digo, muchas consecuencias al nivel de toda la comunidad con la que se vive. ¿Qué es la autoestima? Es aprender a aceptar mi carácter. Aprender a aceptar mi carácter, que no es perfecto, que tiene sus fortalezas y sus debilidades, pero al fin y al cabo es el carácter que me ha dado Dios prácticamente de nacimiento, y que luego ya veremos que, sumándose las circunstancias de la vida, la correspondencia a la gracia, mi libertad, pues va formando una manera de ser concreta mía. Pero es cierto, es científicamente seguro, que todos al nacer, seguramente también plasmado en el ADN, en nuestro código genético, tenemos un determinado carácter. Pues eso es un don de Dios. Y, por lo tanto, la primera consecuencia que digo de aceptar esto, de que tenemos un carácter dado por Dios, eso quiere decir que yo tengo que ser yo. Es decir, no me puedo dedicar en la vida espiritual o en la vida comunitaria a imitar al otro, porque veo que el otro lo aplauden más, porque el otro tiene más admiración las personas por él, le buscan más, es, diríamos, más bonito su carácter, y voy a imitarlo, voy a ser el otro. Pues no, eso no es así, eso es ser postizo, y que no le va a ayudar ni a la comunidad ni a uno mismo, sino que yo tengo que ser yo, y ese ser yo quiere decir que, teniendo en cuenta mi carácter, tengo que ser santo dentro de mi carácter, porque hay santos con un carácter y hay santos con otro carácter, no todos los santos son iguales. Pues tengo que aprender a ser santo, con la gracia de Dios, con mi carácter, no a cambiar mi carácter y ser otra persona que yo no soy. Lo segundo, en cuanto a la autoestima, es aprender de los errores para mejorar, es decir, no resignarse a la mediocridad, no resignarse a pactar con los defectos y no luchar contra ellos. Eso también es contra la autoestima, es una especie de desesperación. Yo no tengo remedio, por eso ¿para qué voy a luchar si yo no tengo remedio? Eso es baja autoestima. Eso es considerar que yo no valgo para crecer, que me voy a quedar enano en la vida espiritual porque soy un inútil, porque soy un don nadie. Y resulta que eso no es así, que con la gracia de Dios podemos crecer y mejorar mucho. Y ahí también reside la autoestima, el valorarse en lo que tengo de bueno y en lo que tengo por mejorar. Lo contrario a este aprender de los errores para mejorar es, por un lado, la desesperación. ¿Qué diferencia hay entre el arrepentimiento cristiano y la desesperación? Pues muy sencillo. La falta de autoestima que lleva a la desesperación me produce, al cometer un error o un pecado, me produce un dolor, no tanto por haber ofendido a Dios, sino por haber quedado mal delante de los demás o delante de mí mismo. Y ese error, ese pecado, viene a todavía rebajar más mi autoestima. De tal manera que me siento como un instrumento inútil que ni Dios puede hacer algo con él, que no tengo remedio. Y el demonio ya está así. Justo yo soy el rey de la desesperación porque estoy en el infierno y sé que yo ya no tengo remedio. Pues vengan a mí todos los que piensen que no tienen remedio. En cambio, el cristianismo es la religión optimista, porque yo sé
que Dios siempre me va a dar la gracia para que pueda salir de cualquier hoyo donde esté y poder seguir adelante, porque Jesús es misericordioso. Y esa es mi esperanza. ¿Cuál es el arrepentimiento cristiano? Es un dolor que no me lleva a la desesperación, sino que me lleva al coraje. Al decir, he caído, pues ahora voy a ser 2 veces mejor, con la gracia de Dios. Y resulta que el demonio me ha pillado en esta trampa, pues ahora me voy a vengar del demonio haciendo todo lo contrario. Es el arrepentimiento que produce coraje, esperanza y humildad. La humildad no para decir yo soy feísimo y no valgo para nada y no hay remedio. No, eso no es humildad. Eso es baja autoestima que está producida por el amor propio. La humildad es la que dice yo sin Dios nada, con Dios todo, mayoría absoluta. Y desde ahora ya no voy a confiar en mí, sino voy a confiar en Dios. Esa es la humildad. En cambio, el de baja autoestima, cuando se duele y se desespera, es porque había basado la santidad de su vida en apoyarse en sí mismo. Y cuando yo mismo me fallo, pues ya no me queda nada en dónde apoyarme, porque no me apoyo en Dios. En cambio, el humilde sí, yo no me voy a apoyar en mí. Por eso, si yo me fallo, todavía queda Dios. Y Dios me da infinitas oportunidades, siempre y cuando yo le quiera corresponder. Entonces, repito, el arrepentimiento cristiano da esperanza, coraje y humildad. Una vez dicho esto, vamos a ver que no somos iguales ni conviene que lo seamos. Esto es muy importante para después sabernos comprender unos a otros, porque si yo pienso que todos tienen que ser iguales, que todos tienen que ser como yo, entonces yo los voy a juzgar bajo mi patrón. Y yo me voy a poner como la medida de la santidad para los demás. Una cosa que me invento. Imagínense que ustedes tienen en el refectorio, están comiendo, y no sé sus normas, ¿no? Pero imagínense que tienen todas cerquita aceite de oliva para echarse en la comida o en el plato. Y uno dice, bueno, yo por penitencia, como soy muy penitente, yo no voy a tomar aceite de oliva. No voy a tomar, no lo necesito. Voy a hacer en penitencia. Hasta ahí muy bien, hasta ahí muy bien. Lo malo es lo que viene ahora. Cuando yo veo que el otro coge el aceite y... ¡Qué poco mortificado! Yo aquí ni una gota y este... ¡Bah! Estoy poniéndome a mí como la medida de la santidad para todos. Puede ser que Dios me pida a mí y me inspire a mí dejar el aceite, pero puede ser que al otro no, y que al otro le esté inspirando otra cosa. No todos somos iguales. Es como un jardín que si todos fueran rosas, el jardín ya no sería tan bonito. Pero si el jardín tiene flores grandes, maravillosas, y tiene flores también pequeñitas, incluso césped, a lo mejor a alguno le toca ser césped. Y a alguno le toca ser una violeta de esas que se pisan fácilmente, una margarita pequeñita. Y a otro le toca ser una orquídea, una rosa, un jazmín. Bueno, pues son dones de Dios. Y yo, pues no me voy a poner a imitar siendo Margarita al jazmín, porque voy a quedar en ridículo, sino que tengo que ser Margarita. Es aquello de la parábola que dice nuestro Señor Jesucristo, de aquellos viñadores que están desde la mañana hasta la noche trabajando, y luego vienen otros al mediodía, otros por la tarde y otros a última hora. Y empiezan a pagarles primero a los de la última hora. Y les dan un denario, que era lo que se solía pagar a uno que estaba todo el día trabajando. Un denario al que solo estuvo 1 hora. Y el otro, el de las 12 horas, bueno, lo que me va a tocar a mí.
Pero él se había ajustado solo con un denario, el de las 12 horas también. Y resulta que cuando llegan a él, un denario. Y se queja, pero ahora se ha visto ese 1 hora y yo 12 y lo mismo. Y le dice el dueño de la vid, que es Jesucristo, le dice, pero si yo te he dado lo que he quedado contigo para darte, ¿por qué te sientes mal? Porque te estás comparando con el otro. Eso es lo malo. El compararse con el otro. Yo en todo caso me tengo que comparar con Jesucristo. No con el otro. Al otro a lo mejor le pide el Señor otra cosa, que no me la pida a mí. Y todo esto tiene una gran relevancia en cuanto a la vida comunitaria. Porque muchas veces tenemos roces, problemas, porque en el fondo me estoy comparando con el otro. Y el otro tiene permisitos, y yo no. Y al otro la Madre Superiora le concede esto, y a mí no. Bueno, pero es que tú no eres el otro. A lo mejor le conviene al otro tener ese permiso y a ti no. Vive de fe, que para algo estamos en obediencia religiosa, a no ser que queramos vivir del diálogo. El diálogo es bueno en la vida religiosa, pero siempre y cuando yo mantenga el propósito firme de que la última palabra la tiene el superior y que eso viene de Dios. Y que va a ser un diálogo respetuoso. Y cuando ya ha habido diálogo y el superior dice, bueno, ya te he escuchado, ahora te digo esto, bueno, voluntad de Dios. No prolongaré el diálogo ad infinitum. Voy entonces a anotar en la pizarra un esquema de todo lo que nos influye, lo que somos y lo que nos influye. Y esto también nos ayudará en la vida comunitaria a ser muy comprensivos unos con otros. Primero está, como digo, el bloque de granito como cimiento de mi personalidad, que es el carácter. A veces pasa que incluso dentro de la familia, teniendo mis propios padres como los tengo yo, mi hermano o mi hermana, ustedes lo habrán experimentado en sus familias, resulta que con los mismos papás que tendrían que salir físicamente nos solemos parecer los hermanos, más o menos, pero lo normal es que nos parezcamos. Y sin embargo a veces el carácter no se parece en nada, de un hermano a otro. Es lo que me pasa a mí. Yo tengo un hermano 8 años mayor que yo y el carácter es completamente distinto. Totalmente distinto. Pero si tenemos los mismos papás, si el carácter viene por el código genético, pues así son las cosas. Somos diferentes. Pues bien, este carácter, que es como Dios me ha hecho, con sus pros y sus contras, por la herida del pecado original, pero en cuanto a carácter es algo bueno. Pues este carácter que me da la naturaleza, resulta que a lo largo de la vida se va a tener que enfrentar a unas circunstancias. El sitio donde he nacido, la cultura, las cosas que me han pasado, buenas o malas, los padres o la familia que he tenido, los amigos, las circunstancias, la salud, la enfermedad, muchas cosas. Y esto es lo que yo voy a llamar el mundo, que también influye en mí. Entonces, claro, si al carácter lo metemos en el mar de las circunstancias, pues se va a desarrollar de una manera en unas circunstancias o se va a desarrollar de otra manera en otras circunstancias. Se va formando el carácter.
Y además de las circunstancias, o podríamos decir la principal circunstancia de la formación del carácter, que es una circunstancia sobrenatural, es la gracia de Dios. Que se me da en todo momento para hacer el bien. Y Dios a unas personas les puede dar más gracia que a otras. Sí, eso es así. A unos les da más y a otros les da menos. Como en el caso de la parábola de los talentos. A uno le da 1, a otro le da 5, a otro le da 10. O la parábola de las minas. ¿Y por qué, Señor? Porque me da la real gana. Porque yo soy Dios y soy el dueño. No me vas a pedir cuentas. Y a lo mejor al que le da 10 resulta que corresponde mal, y el que le da solo 1 o el que le da solo 2 a lo mejor corresponde mejor. ¿Por qué? Porque al final la decisión última la tiene sobre mí mismo la libertad. Porque somos seres responsables, no somos animalitos que tenemos un instinto como un chip que nos dice en todo momento lo que tenemos que hacer en cada circunstancia. Y no puede ser otra cosa, porque el animal es como si fuera un robot. Perdonen que no sea muy ecológico, pero es así. El animal por instinto es una especie de robot que no puede hacer otra cosa que lo que hace. Y si te muerde la pierna es porque el instinto que le dio Dios era que en esa circunstancia te mordiera la pierna. ¿Qué vamos a hacer? Porque no tiene libertad, no puede pecar, ni tampoco puede merecer el animal. En cambio yo sí, porque tengo libertad. Entonces soy responsable, tengo mérito o culpa. Y esa libertad, teniendo en cuenta el carácter que tiene la persona, con las circunstancias que influyen para bien o para mal, y con la gracia divina que le da Dios en todo momento para que haga el bien, con todo eso, la libertad, el yo, decide. Y puede ser que una persona tenga un buen carácter, que tenga unas circunstancias muy buenas, que la gracia divina también le dé especiales talentos, y va y la libertad y lo echa todo a perder, y dice, no quiero. Y se pierde. Y al revés, una persona que tiene un carácter, pues, un poquito pobre, con unas circunstancias terribles, la gracia divina a lo mejor, pues Dios le da menos a ese, y resulta que con la libertad va y dice que sí. Yo conozco un caso de una familia donde un hijo, dos hijos, dos hermanos de una familia, un hijo, los papás lo pusieron toda su niñez y adolescencia en colegios religiosos de pago. Y salió agnóstico y sin fe. Y el otro, que estuvo toda la vida en colegios públicos y que no fue a religión, sino a ética, y va y se hace sacerdote. ¿Ven? O sea que no se puede uno desesperar, no, es que a mí me ha dado Dios un carácter muy pobre, muy flojito, unas circunstancias terribles, luego yo no veo la gracia divina, pues claro, salí mal por culpa de Dios. Pues no, no es así. Dios no abandona a nadie. Y todo esto hay que tener en cuenta, todo esto, esto que hay aquí, influye para bien o para mal, pero no me determina como un instinto del animal que me determina a hacer algo, ¿no? Así que luego yo soy responsable. Y todo esto, la libertad con la gracia divina, las circunstancias y el carácter, todo esto va formando a lo largo del tiempo, día tras día, según yo voy correspondiendo. Una vez digo que sí, otras digo que no, otras digo más o menos. Pues todo esto va produciendo en mí lo que es la personalidad.
o manera de ser en concreto, como me ven los demás. Es decir, como una especie de supercarácter. El resultado de todo junto, y aquí estoy. Pues bien, esta personalidad de fruto, lo que sale definitivamente después de toda esta mezcla, de todos esos ingredientes cocinados, entonces entra aquí la autoestima. Y la autoestima consiste en que todo esto, en lo que tenga de bueno, lo valoro como bueno en mí. O sea, soy capaz por la autoestima de valorar que tengo cosas buenas. No es la humildad el decir yo soy todo malo, yo no tengo ni una pizca de bien. Falso, algo tendré. No soy un demonio. Es aquello que decía, y lo mismo de los demás. O sea, el otro tampoco es un demonio, porque a veces cuando cojo fastidio de una persona y me cae mal, y más cuando hay rencor, pues tiendo a ver el otro siempre malo. Todo lo que hace es maldad. No soy capaz de ver cosa buena en él. Pues bien, aquí aplico también aquello de Santa Teresita. Así como a un artista le gusta que los demás valoren y alaben sus obras y no le da envidia, así también a Jesús, a Dios, le gusta que nosotros valoremos la obra que está haciendo en nosotros y en los demás. Ustedes son cuadros, son obras de arte de nuestro Señor Jesucristo, y yo tengo que valorarlas para alabar a su Creador. En todo lo bueno que tengan ustedes. En vez de fijarme en lo malo, como suele pasar a veces en la vida comunitaria, que más criticamos, que más nos quejamos que lo contrario. ¿Cuántas veces yo en la vida comunitaria, viendo a las hermanas, pregúntense, lanzo un suspiro a Dios diciendo, ¡ay, qué alegría esta hermana que hace esto, que es tan buena, y la otra que ha hecho lo otro, mira cómo persevera esta, ¡ay, la otra, mira qué inteligente, yo no había caído en la cuenta de esto, y la otra ha hecho este favor a esta! Y uno se deleita en ver las obras de las demás, las cosas buenas. ¿Cuántas veces hacemos eso? ¿Y cuántas veces lo contrario? Mira esta, ahora ha caído, la he visto, se lo voy a decir a la priora para que no... Y mira la otra, pues, qué cara tiene, seguro que ha hecho algo malo porque tiene una cara de... Y mira, la otra, la he visto hablando con la otra en un sitio que no se puede y un horario que no se puede. Habráse visto, está entrando la relajación, esto no puede ser. Y luego se lo digo a la superior y no me hace caso. O claro, como ella está igual, pues... Y una todo el día con esos pensamientos. Ay, mira la otra y no sé qué. Claro. Como tengo baja autoestima, ¿qué es lo que hago? Como la baja autoestima, el sentirme peor, mal, el ver mis propios defectos, el oler mi mal olor de poca de virtud, me hace sentirme mal. Y lo que hago yo es reacciono de una manera soberbia, como no quiero aplicarme a la santidad a fondo, entonces lo que hago para sentirme mejor con todo ese mal olor que siento yo de mí mismo, lo que hago es abajar a los demás, ¿no? Si yo estoy a la altura de un palmo, pues voy a poner a las otras por debajo de un palmo, para así poder un poquito levantar la cabeza y decir, bueno, al fin y al cabo yo soy aquí el mejor, ¿no? Eso es lo que hace la baja autoestima, bajar a los demás. Porque en el fondo yo tampoco me valoro a mí mismo. Estoy amargado. Y por eso tengo pensamientos amargos, en vez de pensamientos dulces. Tendría que echar un poquito más de azúcar a la imaginación, a ver si me vienen pensamientos dulces. ¡Ay, qué hermana más buena! Que fíjate cómo ha hecho la comida de bien. Y la otra, fíjate qué modestia, y si alguna hace alguna cosita que no, bueno, eso no es lo mío. Y así, fíjate en lo bueno. Eso significa que es una persona
llena de Dios, llena de caridad. Lo otro, el estarse quejándose continuamente de las demás, pues es una persona amargada, porque en el fondo ella también se siente amargada por su propio ser. Para que vean qué importante es esto de la autoestima. No se trata la autoestima de que yo ame mis defectos y por lo tanto los quiero conservar porque me dan devoción. Estoy tan enamorado de mí mismo que mis defectos los veo como virtudes. Eso es terrible. Sino que se trata de que quiero mejorar, porque yo valoro que puedo crecer con la gracia de Dios, que no soy un sin remedio. ¿Cuáles son las 3 cosas que indican baja autoestima? Primero, querer imitar a los otros. Imagínense que tengo un carácter calladito, que no se me ocurren los chistes así muy fácil, en fin, un poquito cortito, algo indeciso, y veo la otra que, vamos, es una actriz en el recreo, todas pendientes de ella, porque habla muy bien y les hace reír. Pero tiene ese don. Y yo ahí empiezo a pensar, pues me gustaría ser como ella, quiero ser como ella, y me pongo en el centro de todas y empiezo a decir chistes y a decir cosas y las otras se quedan así. Claro, no tengo la gracia que Dios le ha dado a la otra de hablar, de improvisar, no lo tengo, no tengo que imitar. Pues ¿qué tengo que hacer, Señor? Pues quédate en el coro mirando a la actriz y ríete con todas, ya está. No aspires a más, luego tendrás tú otras cosas que esa no tiene. No imitar a los otros, pero sí en el sentido de imitar a Jesucristo en lo que Él haría si yo estuviera en mis circunstancias. Es decir, cumplir la regla, el silencio, la oración, todo eso sí, la imitación de Cristo. Y si veo que otras hermanas imitan a Cristo y hacen esas cosas, pues muy bien, pues me pareceré más a ellas. Segundo, signo de baja autoestima. No lucho por mejorar por no tener remedio. Es decir, que no me perdono. El no querer mejorar, el no querer luchar, es que no me perdono, no tengo remedio. Eso es otro signo que ya he dicho antes. Y tercero, querer bajar a los demás, la envidia, las comparaciones. Por eso, para tener una sana autoestima y una comprensión hacia los demás, que esto, por falta de esto, vienen muchos problemas comunitarios, para tener una buena autoestima y una buena comprensión de los demás, importantísimo conocerse a sí mismo. Es decir, ¿qué carácter tengo? ¿Cuáles son mis debilidades y mis fortalezas? Y si yo conozco eso de mí, y si también voy conociendo de rebote eso en los demás, entonces seré mucho más comprensivo. Porque sé que al otro le va a costar más este tipo de cosas. Y así también, conociendo los distintos tipos de caracteres, evitaré el peligro, el error de medirme a mí mismo tiránicamente, medir a los demás, por mi propia medida. Imagínense un carácter que es muy activo, como el colérico, que hace muchas cosas, que es un trabajador que hace 1×4, vamos, te arregla toda es una revolución trabajando, es una maravilla. Claro, esa persona que tiene esas cualidades, ¿qué va a hacer? Medir por lo que es él a todos los demás. Los demás son unos holgazanes que no hacen casi nada. Yo he recogido 13 árboles de manzanas y las otras todavía están recogiendo el primero. Entonces, ahí viene el medir a todos por el mismo rasero de mí mismo y de dónde vienen pues, los juicios, las incomprensiones, y todo eso se va amontonando y crea
como una especie de costra, que luego es muy difícil de partir porque se empieza a poner etiquetas a las demás. Esa es la gandula. La otra es la marimandona. La otra es, todas, les quito el nombre, si se llama una me lo invento, Sor María de la Eucaristía. No, esa es la hermana bullanguera. Y la otra, en vez de llamarse de la otra manera que le pusieron en la procesión solemne, digo, no, esa es la hermana tristona. Y así todos son etiquetas. Porque, como digo, tengo la tendencia a hacer comparaciones, a poner la etiqueta y a estigmatizarlas pensando que ya no tienen remedio. Y que eso es lo que hay. Y luego viene el refrán que dice, con estos bueyes hay que arar, ¿no? Que habrán escuchado alguna vez. Pues no. Se pierde todo entusiasmo por la santidad, de querer mejorar a los demás, se petrifica al otro como si fuera una momia que no tiene remedio, y de ahí viene, pues, que estamos aquí, pues porque no hay otro sitio donde estar, aguantándonos unos a otros. Cuando la vida comunitaria es para lo contrario, es para vivir el entusiasmo de estar todas juntas como en una división de un ejército luchando contra el enemigo común que es Satanás, y seguir a Cristo, todas juntas, comunitariamente, ayudándonos unas a otras. Y si alguna cae, pues comprensión, un baño de comprensión. Bien, pues una vez dicho esto, quedaría explicar los distintos caracteres, es decir, esas naturalezas que Dios reparte a unos y a otros, para ver en dónde yo encajo más, saber conocerme y saber dónde tengo mi punto débil y mi fortaleza. Sobre todo el punto débil, porque por ahí el demonio me va a machacar más, porque el demonio es muy psicólogo, es el mejor psicólogo que existe. Mejor que cualquier otro psicólogo de este mundo, pero para mal. Entonces, si yo sé que tengo, por ejemplo, la debilidad de rencor, de que cuando alguien me hace daño es como que me han hecho una herida que no cicatriza y me vienen tentaciones continuas de ya quitar amor hacia esa persona, si yo veo que sí, que uno de mis puntos fuertes débiles es ese, pues ya sé por dónde tengo que luchar. Hacerle la guerra al rencor. Y otro, si tiene otra cosa, lo mismo. Y muchas veces, por no decir casi siempre, los defectos dominantes que tenemos vienen dictados por el carácter, que si no lo conocemos, pues nos pillan los tiros por sorpresa. Bueno, una vez dicho esto, no sé si tienen alguna pregunta. Está muy claro. Está muy claro. Sí. Uy, yo estoy aquí ya. Es apasionante esto de los caracteres porque se van mirando todas las virtudes, ¿no? Por ejemplo, el carácter sentimental, pues tiene esto de bueno, tiene esto de peligroso, el carácter nervioso, y pues cuando uno ve que encaja más o menos con porque caracteres puros no tenemos, porque eso sería algo escandaloso. O sea, un carácter puro es una persona totalmente desequilibrada, ¿no? Pero sí que dentro de la mezcla pues encajamos más un 80%, un 70% en un tipo de carácter. Entonces eso a uno le da mucho ánimo porque dice, bueno, yo pensaba que era malo, pero no, resulta es que soy débil, y tengo esa fisura y se puede arreglar. Entonces voy a comenzar con hablarles de un tipo de clasificación que es por un científico que se llama Lessen, que está muy difundido y que
hizo miles y miles de entrevistas con muchísimas preguntas, las organizó por temas y vio que los caracteres tienen 3 componentes principales que forman el carácter. Y esos 3 ingredientes de todos los caracteres son la emotividad, la actividad y la resonancia. Y según se van combinando esos 3 ingredientes, unos son emotivos, otros no emotivos, unos son activos, otros no activos, unos son primarios según la resonancia y otros son secundarios. Combinando esas 6 posibilidades salen 8 caracteres distintos. Y a partir de ahí es cuando hay un estudio de cada carácter y va poniendo pues todas las cosas que suele tener este carácter concreto. Eso también es muy importante en orden a dirigir espiritualmente y en orden a gobernar, porque el superior, si entiende algo de caracterología y sabe que esta hermana va por aquí y la otra hermana va por ahí, con esos tipos de caracteres que hay, pues entonces ya sabe cómo tiene que tratar a cada una, porque no los puede tratar a todos igual. Y ya sabe cómo puede reaccionar cada una. Y ya sabe cómo educar a cada una. Y claro, eso es una enorme ventaja, porque lo contrario sería una especie de cuartel donde todos tienen que estar firmes y el que no aguanta que se caiga. No, eso no es la vida religiosa. Entonces, 3 ingredientes, que salen de ahí 8 caracteres. Lo que pasa es que entre los que somos, diríamos, del ámbito hispanoamericano, aunque también aquí hay hermanas indias, no sé qué carácter ahí prevalecerá más, ¿no? Pero en el ámbito hispanoamericano, lo que prevalece más son los caracteres emotivos. O sea, la emotividad es cuando una persona siente mucho las cosas. Lo siente mucho. Por ejemplo, le dicen un desprecio y lo siente mucho. Le dan una alegría y lo siente mucho. O sea, tiene mucha cantidad de emoción, de emotividad, de sentimientos. Tiene mucha cantidad, tanto positivos como negativos. En cambio, el no emotivo es más frío. Ni se alegra tanto, ni se duele tanto de las cosas. Pues entre nuestro ámbito hispanoamericano, casi siempre somos, la inmensa mayoría somos emotivos, que a veces se nota y a veces no se nota, pero la cosa a veces va por dentro. Yo no sé, en la India, pregunto, como aquí hay por lo menos, vamos a ver, aquí hay 3. ¿Qué prevalece en la India? ¿Las personas que sienten mucho las cosas o las personas más bien que parecen indiferentes, que son, diríamos, frías, como los anglosajones, por ejemplo, ingleses, alemanes, que son más fríos? ¿Qué prevalece? ¿El sentir mucho o el sentir poco? Mucho, ¿no? Claro, eso. Muy bien, pues entonces quiere decir que todos vamos a ir más o menos por lo mismo, por los mismos 4 caracteres emotivos. Los 4 caracteres emotivos que sería bueno que estudiásemos, yo he dado estas conferencias que estoy dando ahora y las de los caracteres ya a varios monasterios, tanto en España como en América, y les ha gustado mucho porque les ayuda mucho a la vida espiritual. Es como mirarse a un espejo del alma. Yo lo que voy a hacer es presentarles varios espejos, uno azul, otro rojo, otro amarillo y otro verde. Y a lo mejor una de ustedes dice, pues yo con el azul creo que me veo muy bien el alma. Y pues no, pues yo me veo en el rojo. Entonces les voy a presentar varios espejos y enseguida ustedes van a reaccionar. Esa soy yo. Y luego cuando explique otro carácter, va a haber otra que va a bajar la cara y dice, trágame tierra porque me está leyendo todo lo que soy yo. Entonces ya lo verán.
Los 4 caracteres son, y luego ya los puedo explicar a partir de mañana. Primero explicaré el sentimental, que es emotivo, no activo, secundario. Y después explicaré el nervioso, que es emotivo, no activo, primario. Estos 2 caracteres son los más frecuentes en la vida religiosa. De lo que más hay es sentimental y nervioso. Y luego ya los otros 2 caracteres que a veces también hay en la vida religiosa, pero más abundan en los seglares, ¿no? En el mundo. Y que es el carácter colérico, que ya un poco el nombre asusta, el colérico, que es emotivo, activo, primario, y el carácter apasionado, que es emotivo, activo, secundario. Bueno, ya es que se me acabó la cuerda, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Como otras veces ha habido más preguntas, yo calculé más o menos, pero si no, pues no hay preguntas, pues lo dejamos aquí y ya empezamos en materia con el carácter sentimental mañana y cómo se le puede educar espiritualmente para que sea un sentimental santo. Por ejemplo, bueno, ya cuando les explique el carácter sentimental ya se les podrá ocurrir a lo mejor algún santo, ¿no?, que puede ser sentimental, pero les adelanto que lo más probable es que San Juan Evangelista era un carácter sentimental por los datos que hay de él y de la manera que tiene de reaccionar en el Evangelio. Es un carácter sentimental. En cambio, Pedro parece muy probable que tenga un carácter bastante marcado como colérico. Es una persona, habla el primero, se pone por encima de los demás para representarlos, mete la pata más que todos, en fin, a veces no piensa bien las cosas, pero luego tiene un corazón súper leal, en fin, el carácter colérico, ¿no? Entonces, San Pedro. Y así, pues también podríamos recorrer algunos santos. Pues nada más, que la Virgen Santísima nos conceda luz para que nos aprovechemos mucho de esto.